no nos movemos del tema de las lesiones, porque Navi96, @Navi96, nos pregunta sobre Chet Holmgren. Y vienen ahora dos preguntas seguidas sobre Chet Holmgren. La primera, ¿cuál pensáis que es el techo de un jugador como Chet Holmgren? Candidato MVP, All-Star varios años, secundario de lujo. Yo desde que lo vi jugar por primera vez con Gonzaga en NCAA me pareció un jugador, yo creo que llamado a ocupar una de las primeras posiciones en la élite de la NBA. Una de las primeras posiciones en la élite de la NBA en el momento en el que se retiren buena parte de los jugadores que estamos viendo ahora mismo, cuando pasen al exilio de la retirada jugadores como KD, como LeBron, como Curry, como James Harden, como el propio Kawhi que mencionábamos antes, jugadores como Paul George que ya están en ese último tramo de sus trayectorias. Yo creo que Chet Holmgren puede ocupar una posición principal entre los 20 mejores jugadores de la competición. Ahora bien, yo creo que no es un candidato a MVP. Yo creo que un pivot tiene que hacer actualmente muchísimas cosas para ser considerado uno de los 5 mejores jugadores de la competición. Lo estamos viendo, el escrutinio que han tenido que soportar jugadores como Joel Embiid, como Nikola Jokic o incluso Domantas Sabonis, que es uno de los mejores jugadores de la NBA actualmente y ni siquiera es considerado en muchísimas ocasiones para el All-Star, como ocurrió la pasada temporada, o para el All-NBA. Para mí, Chet Holmgren es un fijo en los mejores quintetos, en los All-NBA, primero, segundo, tercero, dependiendo de la temporada en la que esté, va a ser un fijo en el All-Star, ya sea solamente por el carisma que tiene, por la popularidad que despierta y porque los Thunder son un equipo que mola mucho. Y evidentemente es un All-Defense. Para mí si no se hubiese lesionado esta semana, era el gran aspirante a ganar el premio al mejor defensor de la temporada junto con Victor Wembanyama. Se ha caído un vídeo que tenía previsto hacer tanto sobre la defensa de los Warriors como también sobre esta pelea por el Defensive Player of the Year. Creo que en el caso de Chet Holmgren hay que destacar, más allá de su polivalencia ofensiva, un aspecto y un detalle muy crucial, y es su verticalidad a la hora de saltar a la ayuda. Porque esto es muy importante en la NBA actual a la hora de proteger el aro, el ser capaz de saltar, cuadrar, timing de cuando va a entrar el atacante, cómo hay que saltar y siempre hacerlo con los brazos verticales, que esto es muy difícil de hacer en la NBA por la rapidez de ejecución, por el momento, por la lectura de este tipo de situaciones. Y relacionado con esto, el timing que tiene para el tapón, porque es capaz incluso de saltar verticalmente y condicionar el lanzamiento del oponente que está penetrando a canasta. Me parece que es uno de los mejores taponadores de la competición, incluso mejor que Victor Wembanyama, porque Victor Wembanyama tiene más de físico que de lectura, pero Chet Holmgren sí que tiene mucho más esa capacidad de esa intuición que, por ejemplo, tenía Serge Ibaka para condicionar los lanzamientos rivales. No obstante, creo que es un segunda espada, pero no creo que pueda ser un primer nombre en un equipo. Creo que incluso es más un 2,5, es decir, un jugador que está entre esa escala, entre ser un segundo acompañante de lujo y un tercer mejor jugador de un equipo. Ahí vamos a ver un poco cómo se desarrolla esa relación o ese potencial que tiene Jalen Williams, que me parece un jugadorazo a nivel técnico y físico, pero bueno, ahora viene lo complicado. Jorge nos pregunta sobre la lesión de Chet Holmgren. Dice, hola, ¿cómo crees que puede afectar la lesión de Chet y si crees que van a buscar algún traspaso? Y evidentemente dice gracias. Bueno, los Thunder lo tienen complicado, pero no es una situación tan crítica como podría haber sido. Es una lesión muy rara, muy complicada al mismo tiempo. Se ha fracturado la ilíaca de la cadera derecha, que es el extremo más superior de la cadera. Es una lesión por traumatismo que podría haber sido mucho más grave, pero que afortunadamente en el caso de Chet va a tener que recuperarse. Se estima en el parte de prensa, se decía, de 8 a 10 semanas, eso son más de 2 meses. La realidad, por tiempos, es que yo creo que regresará después del parón del All-Star, es decir, a partir ya del 20 de febrero en adelante. Esto va a dejar a los Thunder en una situación bastante complicada. Es complicado sobre todo porque en este lapso de 2 a 3 semanas van a tener que convivir sin un solo pívot de calidad. Isaiah Hartenstein todavía sigue lesionado. El jugador que firmaron este pasado verano en la agencia libre se lesionó la mano izquierda sin fractura, lo cual era más o menos positivo, pero claro, ya les iba a dejar hasta mediados de noviembre sin el jugador de origen alemán. Un Hartenstein que en el momento en el que regrese, yo creo que muchos de los problemas que van a tener los Thunder en el corto plazo van a desaparecer. Ya sabemos que las temporadas NBA son muy largas, que 2 semanas, si lo exportas al cómputo general de la temporada, es una minucia. Pero yo creo que
si había un equipo al que le podían eliminar a uno de sus mejores jugadores defensivos siendo un pivot y teniendo una rotación interior tan corta como son los Thunder, creo que les pueden sobrevivir bastante bien. ¿Y por qué? Porque uno de los aspectos más importantes de la defensa de Oklahoma City Thunder es la polivalencia defensiva. Son capaces de plantear formatos defensivos de muy poco tamaño, de bastante small ball. En este último partido, que ha sido el primero que han jugado sin Chet Holmgren contra Los Ángeles Clippers, han planteado una alineación con Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Aaron Wiggins, Isaiah Joe y Jalen Williams como pivot, y han tenido un net rating de menos 4,5, un volumen muy poquito de muestra. Claro, pero cuando se cambia a Isaiah Joe, que es alguien que les da mucho más profundidad para abrir el campo, por Alex Caruso, el dato sube a más 66 de net rating. Y yo creo que ahí está un poquito la clave. Creo que esa navaja suiza que es Alex Caruso, que no pasa de los 19-22 minutos por partido, yo creo que es suficiente para aprovechar al máximo el potencial que tiene el exjugador de los Bulls y el exjugador de los Lakers, creo que es fundamental. Les va a impactar, evidentemente. No van a ser un equipo que se mantenga por encima de las 90 y el 80% de victorias de aquí hasta que regrese Chet. Pero viendo cómo está la conferencia oeste, donde hay tantísima igualdad una vez superas los 2-3 primeras posiciones, yo creo que estos Thunder pueden aguantar bastante bien. Yo creo que pueden mantenerse en esa pelea entre el primero y el tercer posicionado, igual que sucedió la pasada temporada, y en el momento en el que regrese Holmgren, yo creo que darán ese paso adelante, volverán a recuperar terreno, y eso es lo importante. Lo van a tener de cara a los playoffs, lo van a tener de cara al momento crucial del curso, y teniendo a Shai Gilgeous-Alexander, yo creo que están en la posición adecuada para seguir siendo uno de los mejores equipos de esta NBA.